Pues mire, yo me iba a nadar muy tranquilamente, creyendo como todos los días que me iría muy bien. Bajé a la playa de Iretas, puse la toalla al suelo y me fui a nadar. Pero no sé, que me fui un poquito, que no hacía pie. Y claro, yo nadaba tranquilamente, pero muy bien. Pero de pronto, no sé si como tengo diabetes, me bajó un poquito el azúcar. La cuestión es que perdí el norte y empecé a querer subir y a querer nadar, pero nada, que no me salía nada. Y por fin ya no me salía la cabeza casi desde el agua y de un chilidito que no sé qué es, y me quedé. El municipio de Calviá se ha convertido en uno de los municipios turísticos más importantes de Europa, como lo demuestra el número de visitantes anuales, más de 1.600.000 que recibe. Sus 50 kilómetros de costa y la gran cantidad de playas y calas obligan a contar con un equipo organizado de vigilancia y salvamento. El Ayuntamiento de Calviá, a través de la Unidad de Seguridad Ciudadana, cuenta con un servicio de salvamento de protección civil totalmente profesional. Su misión es garantizar la seguridad de los vecinos y turistas, en este caso, en el medio marítimo, desde el convencimiento de que la tranquilidad es una de las claves para la afluencia de bañistas a nuestras costas. Para acceder a esta organización profesional, que está activa un total de 6 meses al año, los socorristas aspirantes han de estar titulados por la Cruz Roja o por la Federación de Salvamento y Socorrismo. Además, tienen que superar un concurso o oposición, con pruebas físicas, teórico-prácticas, así como la valoración de méritos. Una vez superadas estas pruebas, un total de 36 socorristas y 3 patrones de salvamento son contratados para cubrir las necesidades de la temporada. El plan de emergencia de las playas de Calviá se compone básicamente en 2 partes: la prevención y la actuación. Por la mañana, al inicio del servicio, se reúne todo el personal que va a desempeñar su labor en las playas durante ese día. Se pasa lista del personal, se notifican las posibles anomalías que tienen las playas, el estado de la mar, el estado del tiempo y los servicios preventivos establecidos. Posteriormente a la asignación de los puestos y del material que van a utilizar, se trasladan con los vehículos a las respectivas playas. Una vez en el lugar, se hace un repaso de los equipos de primeros auxilios, equipo de reanimación, se monta la torre de vigilancia y las banderas, comprobando su perfecto funcionamiento. El equipo de reanimación Oxidoc es la herramienta fundamental del socorrista. Se comprueba la superficie de la playa y la zona de baño. Cuando el socorrista considera que está apta para ser abierta al baño, da aviso al compañero, que llama por radio a la central de emergencias de Calviá y comunica la apertura de la playa. Disponemos de 3 tipos de torres de vigilancia, dependiendo de la superficie a cubrir en cada playa. Los turnos de torre van rotando cada 45 minutos, para que los socorristas puedan relajarse periódicamente. Tenemos nuestra costa dividida en 2 sectores. El sector 1, que cubre desde Illetes a Calofiguera,
y el sector 2 desde Calafiguera a Caló del Monjo. 2 embarcaciones nivel A cubren cada sector y una embarcación nivel B protege toda nuestra costa, además de una base de salvamento marítimo con el buque Castillo de Beiber. Según la normativa española en materia de playas, estas se pueden dividir en 3 niveles, dependiendo de la superficie, el número de usuarios o aforo y los riesgos que representan. En este sentido, en Calviá tenemos las playas de nivel 1 con un socorrista, de nivel 2 con 2 socorristas y de nivel 3 con 3 socorristas, ya que es en estas playas donde tenemos las embarcaciones de salvamento. Cada vigilante, desde su torre o punto de vigilancia, tiene una zona delimitada para proteger. Cuando uno de ellos se tiene que ausentar, ya sea para realizar una cura o intervención, avisa a su compañero para que se haga cargo temporal de la zona que queda descubierta. La función principal de nuestros socorristas es la prevención en la misma orilla de la playa, dando avisos a embarcaciones que entren en zona de baño, pescadores, personas causando molestias a los demás y un largo etcétera. Durante la vigilancia desde las torres se hacen escáneres o barridos de observación. Si se detecta una alteración en el conjunto de las personas, puede anticiparse que algo está pasando y el socorrista adopta una posición de prealerta. La forma de comunicarse entre compañeros es a través de radio. Si este sistema falla, se hará por señas mediante un código preestablecido. Para comunicarse un socorrista con otro e informarle que controle una zona determinada, utilizamos el sistema de las agujas del reloj. Por ejemplo, tienes una persona con problemas a unos 100 metros a tus 10. La central está constantemente informada de las variaciones que se producen en las playas, temporales, cambios de banderas, temperatura del agua, etc. Durante toda la temporada, varios días a la semana nuestro personal se prepara tanto en el ámbito físico como en el ámbito técnico, ya que es imprescindible para poder hacer frente a una emergencia de larga duración. En uno de los simulacros que se realizan periódicamente, el socorrista ha localizado a una persona que tiene dificultades en el agua. Avisa a la central, analiza la situación y decide hacer un rescate directo. Se lanza al agua en su ayuda, en nado de visión en aproximación. Una vez que toma contacto, la remolcará hasta la orilla. Otro compañero le espera allí. Tras la valoración de las lesiones, juntos iniciarán en este caso el soporte vital básico sin instrumental hasta la llegada de la ambulancia. En este otro caso, el 112 informa de una persona con posible lesión de columna en el agua. Comisionamos una embarcación de salvamento. A la toma de contacto con la víctima, colocamos un collarín y se inmoviliza en la camilla de flotación, izándola a la embarcación y trasladándola a la orilla. Este simulacro parte de la llamada de la central de emergencias de Calviá, informando que hay una persona con posible parada cardiorrespiratoria en el agua. Se desplazan al lugar varias embarcaciones al no saber la localización exacta. La primera en llegar es la moto de salvamento. El socorrista se lanza al agua para rescatar a la víctima. Este medio de rescate tarda en realizar toda la maniobra unos 15 segundos, siendo la embarcación más rápida por el momento. Toma contacto con el accidentado y lo remolca hasta la camilla. Una vez asegurado, se traslada a la playa más cercana.
Nos avisan de un accidentado en la montaña. No se puede evacuar por tierra debido a la dificultad del terreno y es también sumamente peligroso para el helicóptero. Se decide que la moto de salvamento es la única que puede acceder a la garganta del torrente y extraerlo hasta unos 500 metros de la costa para que posteriormente el SAR pueda evacuarlo por aire. En una playa ondea la bandera amarilla. El socorrista divisa a una persona solicitando ayuda por no poder regresar a tierra. Tras un análisis de la situación, decide utilizar las aletas y el tubo de rescate para protegerse de las dificultades que se pueda encontrar en el agua. Realiza un nado de visión hasta la toma de contacto con el afectado. Lo remolcará hasta la orilla. Mientras tanto, otros dos compañeros esperan para ayudarle a extraerlo del agua, ya que el primero ha agotado sus fuerzas. Estas prácticas también sirven como entrenamientos para los campeonatos de España de salvamento y socorrismo. En la isla del Sec se ha producido un accidente subacuático de un trabajador del submarino Nemo. Su compañero se da cuenta y realiza el rescate subacuático. Ya en superficie, pide ayuda a los compañeros que están en el barco Ángel Guardián. Lo extraen y le aplican los primeros auxilios. Le aportan oxígeno al 100%. Oye, llama al CRS y pide ayuda rápidamente. Solicitan ayuda al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo, que a su vez nos pide colaboración destacando nuestras embarcaciones junto con la suya. A la llegada al lugar, el buque de salvamento marítimo Castillo de Beiber toma el mando y dirige todas las operaciones. Según la normativa, un accidentado subacuático tiene que introducirse en una cámara hiperbárica antes de las 2 horas de producirse el accidente. Este simulacro se consiguió realizar completamente en 58 minutos. Se decide que el lugar más cercano para desembarcar al accidentado es la playa de Magaluf. Mientras se desplazan las embarcaciones, el Centro de Emergencias de las Islas Baleares 112 da aviso al 061, a Clínica Juaneda y a la Policía Local de Calviá y Palma para montar el dispositivo Onda Verde. Se traslada al accidentado por la playa hasta la ambulancia del 061 para realizarle una exploración. Una vez en el interior de la ambulancia, le realizarán todas las pruebas y aplicarán el tratamiento necesario para estabilizar sus constantes vitales. Posteriormente, lo trasladarán a la cámara hiperbárica, instalada en la Clínica Juaneda. Protección Civil de Calviá realiza servicios complementarios,
algunos de ellos como la limpieza del litoral cubierto por 5 embarcaciones, inmersiones para limpiar los fondos marinos de las playas y calas más visitadas, protegiendo el medio ambiente. Disponemos de 5 butacas flotantes para que las personas discapacitadas puedan disfrutar de nuestras aguas. Y además realizamos servicios preventivos en pruebas deportivas, actos lúdicos y culturales. Previo aviso a la central de emergencias, el socorrista iniciará su actuación, cogerá su material de salvamento y se dirigirá hacia el accidentado. Los demás compañeros y policía local lo han recibido por radio y empieza el procedimiento de emergencia. Uno apoyará al primer socorrista, mientras el otro vigilará toda la playa. Mientras tanto, la central de emergencias avisará a policía local para la regulación del tráfico. Por mar se desplazará al lugar una embarcación de salvamento de la zona y por tierra llegará un vehículo móvil con un socorrista y un DUE de apoyo. Este es nuestro procedimiento de emergencias vitales en playas. Desgraciadamente, este fue un caso real. Nuestra voluntad es que cuando se produzca un caso así, nuestro personal esté totalmente apoyado y sepa cómo actuar y reaccionar en cada caso. En pocos minutos son más de 5 los socorristas que se alternarán en el soporte vital básico con instrumental de oxigenoterapia. Llegan los servicios sanitarios externos que le aplicarán las maniobras del soporte vital avanzado. Una vez estabilizado, lo trasladarán a un centro hospitalario utilizando el dispositivo de onda verde. Cuando una persona sufre una parada cardiorrespiratoria o una fibrilación ventricular, lo más importante para que pase de muerte aparente a la vida es una buena cadena de supervivencia. Antes de los 5 primeros minutos, el equipo de salvamento de la playa tiene que rescatar a la víctima y aplicarle los primeros auxilios o el soporte vital básico. Antes de los 15 minutos de producirse el accidente, los servicios sanitarios externos deben llegar al lugar y aplicarán, si es preciso, el soporte vital avanzado, para estabilizar al accidentado y, una vez conseguido, trasladarlo a un centro hospitalario. Antes de 30 minutos del accidente, esta persona debería estar en el hospital para aplicarle los tratamientos necesarios de una pronta recuperación. Si conseguimos unir todos estos eslabones, habremos salvado una vida. Nuestro esfuerzo ha valido la pena. Y me desperté cuando me tenía ya el 061 en la camilla. Pero vaya, yo creo que me tuvieron que rehabilitar porque estaba muy mal, estaba muerta prácticamente. Y después empezaron a ponerme sondas y cosas, los médicos que son muy buenos también. Pero vaya, suerte del vigilante de la playa, ¿eh? Yo que miro a veces esas películas, digo, pues suerte de él. Tienen que hacer lo posible para que el gobierno, el que sea, o la sanidad,
ponga por todos estos chicos que son una maravilla. Porque yo, gracias a Dios, le puedo dar las gracias a él. Porque si no, ella no sabe dónde estaría.